podemos observar un total de casos de 230 millones, muertes, inclusive casi ya rondando los 5 millones, lo cual es bastante preocupante. Y situando el contexto de México, la mortalidad a 28 días, vemos cómo rebasa las 300,000 muertes como outcome principal en riesgo para los 28 días. Siguiente, por favor. Muy bien. Algo también importante, evaluando el contexto internacional, México se encuentra entre los primeros lugares en letalidad a nivel mundial. Prácticamente esto quiere decir que por cada 100 pacientes infectados de COVID-19 va a fallecer cerca del 7.6% de los pacientes, lo cual es bastante preocupante y ha sido un problema de salud pública prácticamente ahorita a nivel mundial, y sobre todo México ha sido uno de los países más lastimados o que mayor mortalidad ha presentado en la población tanto de las Américas como en el contexto mundial. Siguiente. Una proporción importante de los pacientes infectados con SARS-CoV-2 cursa con sobrepeso y obesidad. Se ha reportado que un índice de masa corporal mayor a 28, una atrás, así, constituye un factor de riesgo de severidad de la enfermedad, reportándose 5.8 veces mayor riesgo al presentar este tipo de condición. Para mayor severidad puede ser progresión a ventilación mecánica o inclusive mortalidad en estos pacientes. Siguiente. El sobrepeso u obesidad no justifica la prescripción de ayuno en el paciente en estado crítico. Esto es muy importante, dada la desnutrición que puede ocurrir en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, e inclusive se ha documentado que hasta un 60% de estos pacientes con obesidad que ingresan a una terapia, a una unidad de cuidados intensivos, van a presentar cierto grado de desnutrición. Siguiente. ¿Qué repercusiones va a tener la desnutrición hospitalaria? Bueno, va a haber un incremento en el riesgo de infecciones, una mayor incidencia de úlceras por presión, va a haber un aumento también en los costos hospitalarios, y también va a haber un incremento significativo en la mortalidad hospitalaria como tal, tanto a 28 días o total en estos pacientes. Siguiente. Ahora, los pacientes infectados con SARS-CoV-2 tienen riesgo de desarrollar el síndrome de dificultad respiratoria aguda, cerca de... Una disculpa. Ajá. Podemos parar un poquito porque comentan que en lo que es el Facebook Live no escuchan muy bien y la presentación está como cortada. Arreglamos estos problemas, ¿no? Sí. Ya pueden continuar. Bien, muchas gracias.
Tomando esto, mencionamos que aproximadamente un 5 o 10% de los pacientes va a requerir un ingreso a una unidad de cuidados intensivos y también va a requerir ventilación mecánica invasiva. Esto es la colocación de un tubo a través de vía oral, nasal o vía traqueostomía como tal para tratar la condición. Ahora, debido a la incapacidad que para alimentarse por vía oral durante esta modalidad ventilatoria, la terapia nutricional en todo momento debe ser considerada un componente integral en el tratamiento de esta infección emergente, por lo cual es lo que vamos a abordarlo y tener como prioridad también en estos pacientes. Siguiente. Muy bien, hablando un poco de consecuencias nutricionales en el paciente con COVID-19, bueno, la infección respiratoria severa va a ocasionar inflamación e hipercatabolismo. Todo esto va a llevar a una reducción en la ingestión dietética. ¿Derivado de qué va a ser esta reducción en la ingestión dietética? Bueno, anorexia asociada a infección, disnea, que esta es dificultad para respirar, anosmia, que va a ser una alteración en el olfato, disgeusia, alteración en el gusto, el propio estrés y confinamiento del paciente, estando tanto en una unidad de cuidados intensivos, en un servicio de urgencias, en un área de terapia intermedia o de medicina interna, sí causa estrés en estos pacientes y esto también repercute en la reducción en la ingestión dietética. Y también otro aspecto importante es la inmovilización física en estos pacientes y que va a ocasionar un rápido desgaste muscular. Muchos de estos pacientes desarrollan también tipos como miopatías, que es debilidad muscular, sobre todo, y es difícil que también tengan la misma deambulación que tenían habitualmente antes de haberse enfermado. Pero estos aspectos son una de las consecuencias nutricionales más relevantes en este caso. Siguiente. La siguiente, por favor. Bien, la siguiente. Bien, hablando de igual manera estas consecuencias nutricionales, se ha observado que los pacientes hospitalizados presentan esta ingestión inadecuada de alimentos. En cuanto a prevalencia, casi un 28% anorexia y disgeusia, un 20% anosmia y 46.2% de estos pacientes van a presentar una reducción menor al 50% de la ingestión de alimentos y cerca del 38% van a presentar algún grado de desnutrición en este caso. Siguiente. Ahora, ¿qué hay del paciente que no consume el 100% de los requerimientos vía oral por alguna de todas estas causas que mencionamos previamente? Bueno, debemos de proveer en la dieta como primera línea siempre la charola hospitalaria, la dieta oral. Si la ingestión de esta dieta oral es insuficiente, el paciente no consume o no podemos cubrir el 100% de sus requerimientos, tenemos que iniciar con suplementos nutricionales orales líquidos. Pueden ser densamente energéticos para proporcionar una mayor cantidad de calorías y proteínas, puede ser una muy buena opción. Si estos suplementos nutricionales orales fallan para completar los requerimientos nutricionales, bueno, aquí ya sería pertinente iniciar con nutrición enteral o nutrición parenteral evaluado de una manera individualizada para cada paciente. ¿Vale? Siguiente. Hay que recordar un poquito esto, que dada todas estas alteraciones en cuanto a alteración del olfato, del gusto, anorexia, muchos de estos pacientes en su gran mayoría no consumen el 100% de sus alimentos y la utilización de suplementos nutricionales orales van a ser bastante pertinentes y adecuados para evitar ese catabolismo de los pacientes. Hablando de riesgo nutricional en el paciente en estado crítico, bueno, se ha documentado de que un alto riesgo nutricional evaluado con el Nutri-Score modificado, con una puntuación mayor o igual a 5, se asocia con una mortalidad significativa en pacientes en estado crítico con COVID. Cada región varía en cuanto a prevalencias. Pongo ahí algunos de los 3 estudios más relevantes. Por ejemplo, en China se reporta una prevalencia de un alto riesgo nutricional de un 61%, China casi un 39%, vemos la región centro de México en un 66% y la región de Occidente, en este caso datos que aún no han sido publicados, pero bueno, también hemos observado una prevalencia
del 47% y en todos los casos de estos estudios se ha observado un riesgo significativo de mortalidad tan solo con evaluar el riesgo nutricional de estos pacientes. Al evaluar el riesgo nutricional de estos pacientes podemos también inferir y tomar decisiones para rápidamente también iniciar la terapia médico-nutricional en estos pacientes. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, la enfermedad crítica, una atrás. Una atrás, por favor. Hacia atrás. Dos hacia atrás. Una más, por favor. Bien, ahí mero. Bueno, la enfermedad crítica se divide en distintas fases. Una adelante. Donde dice fases de la enfermedad crítica, por favor. Ahí. Bueno, en la enfermedad crítica existen diversas fases. Está la fase aguda temprana, que usualmente es de 1 a 2 días. En esta condición el paciente se va a encontrar con inestabilidad metabólica y un incremento severo en el catabolismo. Está la fase aguda tardía, que sería usualmente de 3 a 7 días. En esta etapa el paciente se va a encontrar con un mayor desgaste muscular y va a haber cierta estabilización de algunas alteraciones metabólicas y posterior al día 7 va a estar la fase posaguda, que en este caso el paciente va a estar con mejoría, rehabilitación o puede encontrarse en un estado catabólico inflamatorio y hospitalización prolongada. En esta fase el paciente es muy variable, puede estar desde 15 días, 21 días o inclusive hasta un mes, mes y medio o más, dependiendo qué tanto haya progresado, qué tanto se haya tratado oportunamente la condición del paciente. Siguiente. Ahora, ¿qué debemos de evaluar nutricionalmente a estos pacientes? Siempre tratar de determinar el peso y la talla, evaluado con ecuaciones predictivas o referido, si es el caso. Evaluar parámetros de laboratorio relevantes, niveles de glucosa, función renal a través de creatinina, pruebas de función hepática, electrolitos, por ejemplo, también es bastante pertinente. Estabilidad hemodinámica, las dosis de vasopresores, presión arterial media, el equilibrio ácido-base, que este es un aspecto también muy importante para ver cómo está también la función respiratoria, cómo está también el riñón, lactato sérico, también es importante. Un aspecto también que muchas veces omiten tanto el personal médico es la cuantificación del aporte energético proveniente de soluciones o de medicamentos. En este caso, por ejemplo, el citrato, que es un anticoagulante utilizado para las terapias de reemplazo renal continuo, que es para las diálisis. Bueno, pues tiene un aporte calórico, las soluciones de diálisis como tal, la utilización de sedación con propofol o inclusive las infusiones de dextrosa prescritas a los pacientes también deben de ser cuantificadas al momento de evaluar a estos pacientes, dado que podemos incrementar el riesgo de sobrealimentación en estos pacientes. E inclusive también siempre tenemos que considerar el riesgo de síndrome de realimentación. Debemos identificar, a estos pacientes a través de concentraciones de fósforo, potasio y magnesio y también ver cuántos días previos estuvo el paciente en ayuno o determinar en cuánto tiempo o cómo está su estado nutricional en cuanto a pérdida de masa muscular, masa grasa y cierto grado de desnutrición. Siguiente. Eso es un poco lo que mencionaba del aporte energético de medicamentos. Vemos, por ejemplo, un esquema de propofol, por ejemplo, 10 mililitros por hora que sean infundidos para 24 horas, nos puede aportar 264 calorías. Hay pacientes que pueden requerir 40 mililitros por hora y se les puede estar aportando 500 o 600 calorías por esta vía. Vemos el vasopresor, por ejemplo, norepinefrina, también que tiene la aforación donde se pone, es una solución de dextrosa usualmente, glucosada, y también va a aportar cierta cantidad de calorías. Vemos el citrato, que es un anticoagulante
para las soluciones de diálisis puede aportar 200 a 350 calorías, y las soluciones de diálisis, sobre todo cuando son diálisis peritoneales agudas para tratar lesión renal aguda, también puede tener un impacto en el aporte energético desde 392 calorías hasta pasadas las 1000 calorías. Esto es un poco para ejemplificar. 1 mililitro de Propofol te aporta 1.1 kilocalorías, y sobre todo 1 gramo de dextrosa nos va a aportar 3.4 kilocalorías. Siguiente. Bien, ahora, la terapia nutricional de primera línea en estos pacientes debe ser la nutrición enteral. Debe ser las primeras 24 horas, de 24 a 48 horas. Podemos proporcionar a primera instancia sonda estómago o postpilórica, que en este caso sería nasoyeyunal, si existe intolerancia gástrica a pesar del uso de procináticos o en pacientes con un alto riesgo de aspiración. Tenemos que seleccionar fórmulas enterales estándar o poliméricas estándar, en este caso de 1 a 1.5 kilocalorías por mililitro, o densamente energéticas, que aquí se define como 1.5 a 2 kilocalorías por mililitro. Usualmente las fórmulas estándar son las de primera línea. Si es un paciente con sobrecarga hídrica o que quisiéramos incrementar estos aportes energéticos, pudiéramos ya utilizar estas segundas fórmulas, que son las densamente energéticas, para proporcionar las calorías y proteína adecuada en este caso. No existen beneficios como tal de utilizar fórmulas especializadas para patología pulmonar. No nomás porque hayan sido diseñadas para eso, van a ser útiles en estos casos. De hecho, últimamente son desaconsejables en este tipo de pacientes. Siguiente. No tienen los beneficios para lo que fue creada, que fue mejorar el cociente respiratorio y sobre todo hipercapnia. La nutrición enteral en decúbito prono, bueno, es una posición que el paciente lo tiene que poner boca abajo para que mejore la oxigenación. La ventilación mecánica en decúbito prono no es una contraindicación para infundir la nutrición enteral, y tampoco se asocia a mayor riesgo de complicaciones gastrointestinales. Esto es muy frecuentemente, sobre todo observado al principio de la pandemia, o donde desafortunadamente no se encuentren especialistas de nutrición, o a lo mejor el personal médico no esté muy actualizado en esto. Muchas veces el paciente, cuando se encuentra en decúbito prono, automáticamente lo dejan en ayuno, pero no está justificado. Lo que sí podemos optimizar de nuestra parte es sugerir elevar la cabecera de la cama a 10 a 25 grados para mejorar esa tolerancia a la infusión de nutrición enteral. E inclusive podemos también proporcionar que la infusión no sea mayor a 65-85 mililitros por hora, porque sí puede haber el riesgo de que el paciente vomite la fórmula de nutrición enteral. Así que estas medidas son bastante pertinentes para el paciente que se encuentre con ventilación mecánica en decúbito prono. La posición supino como tal es cuando el paciente está boca arriba. Son varias sesiones de decúbito prono que pueden requerir los pacientes. Pueden ser 24 horas una sesión, o incluso 3 sesiones. Es muy variable, depende de la condición de cada paciente. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué se ha observado de la infusión de nutrición enteral? Bueno, ha demostrado ser una técnica efectiva y segura en pacientes con COVID-19 en estado crítico durante la primera semana, lo cual también se evidencia y se documenta la factibilidad de utilizar este tipo de terapia nutricional como en primera línea. Siguiente, por favor. La terapia nutricional parenteral también tiene sus casos, siempre va a ser la segunda línea. Sin embargo, aquí no voy a abordar, dado que en la siguiente charla les van a dar más profundamente este tema. Así que pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué debemos monitorear cuando prescribamos la terapia nutricional? Siempre, en todo momento, verificar el volumen infundido de la nutrición enteral o nutrición parenteral un día antes o en ese día tal cual. ¿Por qué? Porque muchas veces por alguna causa no se le proporcionó, a lo mejor no estaba bien
indicado, a lo mejor enfermería se le pudo pasar no ponerla, a lo mejor el paciente se le salió la sonda de manera fortuita, nasogástrica o orogástrica, o incluso a lo mejor no tuvo un acceso central o periférico para poder proporcionar terapia nutricional parenteral. Así que es bien importante verificar y documentar que sí se haya infundido la nutrición enteral o parenteral. También podemos evaluar signos de intolerancia gastrointestinal, diarrea, distensión abdominal, vómito, presión intraabdominal en ciertos pacientes, no en todos, residuo gástrico mayor a 500 mililitros, que ahí sí pudiéramos considerar utilizar un procinético para mejorar la adecuación nutricional. El balance hídrico también es importante. Cuánto de líquidos se le proporcionó al paciente, cuánto de líquidos orinó el paciente y sobre todo también siempre están monitoreando los electrolitos séricos para prevenir el síndrome de realimentación o que haya una disminución de estos parámetros. Usualmente potasio, fósforo y magnesio son los más que podemos hacer un poquito más de inferencia ahí e inclusive también sugerir reposiciones como tales. Siempre también emplear una exploración física orientada a evaluar o identificar posibles signos de deficiencias de nutrimentos también es importante. Siempre evaluar la estabilidad hemodinámica y las dosis de vasopresores. Si el paciente se encuentra con inestabilidad hemodinámica, podemos retrasar el inicio o progresión en estos pacientes. También, sobre todo, si se encuentran en dosis escalonadas, esto quiere decir que vayan incrementando los aportes o que se encuentre con dos vasopresores como apoyo. Así que hay que también verificar esto porque hay pacientes que la condición hemodinámica no les permite o no es factible alimentarlos. Siguiente. Ahora, en cuanto a aportes nutricionales en pacientes en estado crítico, el objetivo calórico son de 20 a 25 kilocalorías. Los primeros 3 días podemos proporcionar el 70% de los requerimientos y posterior al día 3 de un 80 a 100%. El objetivo de proteína en ellos deberá ser de 1.3 gramos de proteína por kilogramo al día y deberá ser alcanzado entre el día 3 y 5. Si el paciente se encuentra bajo terapia de reemplazo renal como consecuencia de lo más frecuente de lesión renal aguda, podemos proporcionar hasta 1.7 gramos de proteína por kilogramo. Siguiente. Esto es una propuesta del incremento progresivo de terapia nutricional. Por ejemplo, el primer día 10 calorías, el segundo día 15 calorías por kilogramo, tercer día 20 kilocalorías por kilogramo y día 4 25 kilocalorías por kilogramo. Este aporte calórico debe de incluir las calorías nutricionales y las no nutricionales para evitar mecanismos de sobrealimentación. Una propuesta también es la utilización de ácidos grasos omega 3 a través de nutrición enteral o nutrición parenteral también pudiera ser factible. Siguiente. Algo importante, el paciente ya fue tratado con ventilación mecánica invasiva y afortunadamente en este caso se puede extubar al paciente. Una de las complicaciones que se pueden presentar son los grados de lesiones laríngeas en estos pacientes. Vemos ahí en la imagen inferior izquierda cómo puede ocasionarse cierto edema, por ejemplo, hematoma en la laringe, por ejemplo, ulceraciones, parálisis, estenosis, entre otras cosas, y esto va a repercutir en la adecuada ingestión de alimentos en estos pacientes. Usualmente casi el 50% de estos pacientes va a presentar disfagia, que va a ser una dificultad para deglutir, y el paciente, si alimentamos a un paciente que presenta disfagia, se corre el mayor riesgo de aspiración y que pueda fallecer el paciente, una neumonía por aspiración también. Así que hay que valorar muy bien esta parte de que no exactamente después de que el paciente ya se le quite la ventilación mecánica o se retire la ventilación mecánica, pueda consumir el 100% de sus requerimientos vía oral, dadas estas lesiones que pueden presentarse. Siguiente. Ahora, el periodo de posventilación mecánica y disfagia, una vez retirada la ventilación mecánica invasiva, se sugiere realizar una prueba de deglución previo al inicio de la vía oral. ¿Por qué? Para que el paciente no tenga riesgo de aspiración o que desarrolle neumonía por aspiración.
En caso de alteración en la deglución, podemos prescribir una dieta modificada en consistencia a través de néctar, miel o pudding, puede ser una buena opción, o inclusive mantener la nutrición enteral en pacientes cuya deglución no vaya a ser segura. Si existe un alto riesgo de aspiración, podemos prescribir una sonda nasoyeyunal, en este caso, que son las pospilóricas, y de no ser factible volver a colocarla por alguna u otra causa, pudiéramos utilizar nutrición parenteral durante un periodo corto usualmente en el que se esté rehabilitando esa disfagia. Pero sí es bien importante considerar esto para que no pensemos que automáticamente el paciente posterior a la ventilación mecánica invasiva puede ingerir sus alimentos vía oral. La siguiente. Igual esto es un poco de los aportes calóricos y proteicos en pacientes unidad de cuidados intensivos, usualmente una dieta al menos de 30 kilocalorías por kilogramo y un aporte proteico elevado para mejorar esa condición de rehabilitación, mejorar la fuerza muscular, tanto la fuerza como la masa muscular, y también podemos considerar el uso de nutrición enteral prolongada si el paciente presenta miopatía y presenta disfagia, e inclusive también seguir utilizando los suplementos nutricionales orales o suplementos proteicos también para mejorar esta adecuación nutrimental. Siguiente. Un aspecto importante también que ha sido bastante observado es que diversos estudios han reportado que existe un déficit de conocimientos, entrenamiento y tiempo necesario para la prescripción de la terapia nutricional, tanto en el equipo médico y de enfermería. Aspen sugiere considerar la nutrición como un proceso terapéutico e incorporar a un nutriólogo clínico en el manejo del paciente en estado crítico. Este especialista se va a encargar de prescribir, implementar y monitorear la terapia nutricional. Esto es bien importante para optimizar la atención de estos pacientes. Siguiente. Como conclusión, puntos prácticos, estos pacientes se encuentran en un estado de estrés catabólico e inadecuada ingestión nutricional, lo que los va a predisponer a desnutrición. El sobrepeso o obesidad no justifica la prescripción de ayuno en estos pacientes. Siempre debemos de evaluar el peso y la talla, estabilidad hemodinámica, aporte energético de medicamentos, control metabólico e identificar el paciente que esté en riesgo de síndrome de realimentación. Hay que determinar los objetivos nutricionales y progresarlos de una manera gradual, como ya lo ejemplificamos previamente. La nutrición enteral es la primera vía de alimentación. Si esta no es factible, nutrición parenteral sola o complementaria. En ventilación mecánica invasiva, la infusión de nutrición enteral en decúbito prono no está contraindicada. En todo momento debemos de monitorear la terapia nutricional, que se haya infundido, ver la tolerancia gastrointestinal, balance hídrico, electrolitos, estabilidad hemodinámica y el aporte de vasopresores. Ahora, la atención de estos pacientes no solo se va a concentrar en las unidades de cuidados intensivos, sino que también puede ser empleada en otras áreas de hospitalización. Así que estos son los puntos prácticos que quisiera que se quedaran en esta charla. ¿Sí? Y sería todo. Muchas gracias por la ponencia. Lamentamos lo que son los inconvenientes en lo que es la transmisión. Vamos a estar cargando en la página del cuerpo académico el video de la presentación del licenciado y doctorante Francisco Janowski para que la puedan revisar con calma. Para continuar con lo que son las pláticas de esta primera mesa de discusión de enfermedades y lo que es el control de la nutrición, lo que está inmiscuido con lo que es la nutrición y enfermedades metabólicas, damos la bienvenida a la licenciada en nutrición, maestra en nutrición clínica y doctorante Susana López Aguirre, Paulina Susana López Aguirre. Ella es licenciada en nutrición egresada por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en nutrición clínica por parte de la Universidad del Valle de México. Tiene una amplia y destacada trayectoria como catedrática en diferentes universidades de prestigio, como es la Universidad de Guadalajara, el TEC de Monterrey, Universidad de Valle de México y del Valle de Atemajac. Actualmente es nutrióloga adscrita al Servicio de Nutrición Clínica del Hospital de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y tiene toda mi admiración y respeto por toda su labor que ha realizado durante lo que es esta pandemia de COVID-19. Damos la bienvenida con el tema de nutrición parenteral, precisamente en COVID-19. Muchas gracias, doctor. No sé si me escuchan. Nada más para confirmarme si me escuchan, por favor.
Perdón, ¿me escuchan? Estamos revisando en el live. Ah, perfecto. Espero que no se escuche mucho eco porque estamos aquí en la oficina, entonces. Si se escucha eco no es cuestión de ustedes, es cuestión mía aquí de la oficina. Pero nada, en lo que estén revisando el audio, quiero dar primero las gracias por la invitación y pues es un honor poder estar hoy con ustedes compartiendo un poquito de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo aquí en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Fray Antonio Alcalde, y también pues agradecer a mi compañero Francisco que ya dio pues una gran presentación y me antecede con varios de los puntos que voy a abordar el día de hoy para la terapia nutricional para entrar en el paciente hospitalizado con COVID-19. Si estamos listos, ¿me le dan la siguiente, por favor? Sí, perfecto. Gracias. Ok, pues bueno, hay varios puntos que no voy a abordar ya a profundidad porque ya los estuvieron tocando, pero sí es importante que tengamos a consideración que la terapia nutricional sí o sí es la piedra angular para todo aquel paciente que se encuentra en una situación clínico-patológica, sobre todo en un estado de hospitalización. Ya no se digan aquel paciente que tiene una condición crítica y pueden ser adultos mayores o pacientes pediátricos. Entonces, sí quiero resaltar o hacer un énfasis de la importancia de la terapia nutricional dentro del área clínica. No por hacer menos alguna de las otras áreas donde nos podemos desempeñar como nutriólogos, pero sí de suma importancia en estar dentro de los hospitales y ser parte del equipo interdisciplinario para dar una mejor atención en pro de la calidad de vida de nuestros pacientes. Tan es así que en muchas de las revisiones que podemos hacer o que hemos hecho desde hace más de un año y medio, nos demuestra que en COVID-19 nos vino a cambiar la perspectiva de terapias nutricionales y de terapias médicas. Entonces, tanto sociedades o asociaciones nacionales como internacionales han expuesto en sus múltiples papers que el COVID-19 sin precedentes nos vino a causar y a presentar desafíos para que podamos abordar a estos pacientes en todo el contexto del área de la salud. Entonces, la pandemia ha creado desafíos y amenazas sin precedentes para los pacientes, pero también para la atención médica y la terapia nutricional en todo el mundo. Entonces, dicho esto, les voy a hacer una pequeña revisión que se ha dado desde hace más de año y medio en diferentes revisiones, contextos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al principio teníamos una situación de importancia o de llamar la atención que se publicaron consensos de expertos cuando estábamos apenas abordando cómo se debería o cómo íbamos a tratar este tipo de enfermedad. Obviamente teníamos el antecedente de lo que se estaba haciendo en China, de lo que se estaba haciendo en España, en Australia también, en Nueva Zelanda y en Italia. Entonces, teníamos ese como marco de antecedente o marco teórico de antecedente sobre la terapia nutricional. Y de ahí surgen diversas recomendaciones en específico, como ya lo mencionaba mi compañero Francisco, sobre la terapia nutricional, tanto dietética, nutrición enteral, nutrición parenteral y la suplementación de componentes orales con nutrientes en específico. La siguiente, por favor. Ok. Dentro de las implicaciones nutricionales que debemos considerar siempre para abordar a esta enfermedad por el virus del SARS-CoV-2 es que se denomina o tiene una característica muy particular porque en su forma grave va a tener toda la clínica del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, estas complicaciones agudas y bueno, que también luego si evolucionan de manera
prolongada, estos pacientes van a llegar a ser situaciones clínicas graves y eso nos va a llevar a una alteración clínico-nutricional de importancia. Entonces, aquel paciente que tenga como antecedente previo a la infección alguna alteración nutricional del estado nutricional por desnutrición, hablando alguna alteración energético-proteica, o por comorbilidades que pueden ocasionar también una alteración en el estado nutricio y por ende a poner en riesgo la calidad de vida de estos pacientes cuando se infectan, pues es cuando tenemos las mayores tasas de morbimortalidad, como lo hemos visto en toda América Latina y en México, pues. La siguiente, por favor. Bien. Quiero posicionarnos en esta situación del cuadro clínico del COVID-19 porque de ahí surgen los diversos organigramas o diagramas de flujo para poder organizar las opciones que tenemos para poder abordar a estos pacientes desde la evaluación clínico-nutricional, los requerimientos nutricionales y obviamente la terapia nutricional con las diferentes herramientas que nosotros contamos para poder llevar a cabo la terapia nutricional, ¿no? Entonces, recordemos que, bueno, el hipercatabolismo y hipermetabolismo que está condicionado estos pacientes con SARS-CoV-2 que se agravan, pues va a cursar con un cuadro clínico en la mayoría de las veces con fiebre, dificultad respiratoria, tos, disminución del apetito, alteraciones gastrointestinales, como la diarrea, las náuseas y el vómito. Ahora, y como se los digo siempre a mis alumnos en clase, no sé si alguna vez a ustedes les ha dado alguna sintomatología de una gripe, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí, nuestra condición para poder llevar a cabo lo más fisiológico, que es la dietoterapia, ya está interrumpida. Entonces, o dicho de otra forma, ya no va a ser tan favorable el consumo de alimentos. Ya no olvidemos el paciente que va a ingresar a una hospitalización o que se va prolongado y que va a tener una oxigenoterapia, ya sea con puntillas nasales, con mascarilla de reservorio o con altos flujos, antes de llegar a la ventilación mecánica invasiva. Esto es muy importante porque toda la vía aérea y toda la vía para llevar a cabo el proceso de masticación y de deglución va a estar afectada. ¿Por qué? Porque se va a resecar, porque van a tener otros síntomas a nivel del sistema nervioso central, como mialgias, la fiebre, van a estar con un estado de depresión, de miedo, de angustias, de ataques de ansiedad. Entonces, los pacientes desde ahí empiezan el que nosotros estemos como profesionales de la nutrición clínica muy atentos a cómo va evolucionando nuestro paciente y cuándo es pertinente hacer cada una de las intervenciones y no esperar, de las intervenciones nutricionales, y no esperar que el paciente llegue a una unidad de cuidados intensivos y entonces, pues sí o sí tenga que utilizar nutrición especializada, cuando lo podríamos estar abordando desde sus inicios. Y entonces modular un poco la respuesta inflamatoria sistémica y evitar la proteólisis o el desgaste muscular por el hipercatabolismo que tienen estos pacientes secundarios a la infección de la propia patología. Ahora, no olvidemos que las comorbilidades asociadas, como la diabetes, la hipertensión, obesidad, etcétera, sobre todo en todo nuestro país y en toda Latinoamérica, tienen un impacto de importancia porque, aparte de ser una enfermedad, entonces el COVID-19 infecto-contagiosa, pues entonces también no deja de ser una enfermedad inflamatoria que se va a agudizar o potencializar con todos los factores inflamatorios que están llevando a cabo las enfermedades metabólicas per se. Que bueno, ya la doctora Roxana, que seguirá de mí en esta triada de pláticas, pues les va a hacer abordajes más puntuales al respecto. Pues bueno, no olvidemos que en la primera etapa de la pandemia, por así llamarlo, que fue durante el primer año, la mayoría de las evidencias que encontramos, de las revisiones científicas que encontramos, es el impacto de la morbimortalidad que tuvimos o que hemos tenido, sobre todo en los adultos mayores, por toda esta cronicidad de procesos inflamatorios asociados al proceso infeccioso. Siguiente, por favor. Bien, entonces, esto ya se los mencionaba, entonces nada más hay que tener mucha atención
O sea, no hay que dejar pasar que toda esta situación clínico-patológica que está viviendo el paciente va a generar una pérdida de masa muscular, esquelética sobre todo, y nos va a condicionar a una alteración del estado nutricio. Por ende, va a haber una asociación en el aumento de la morbimortalidad de nuestros pacientes, pero también no olvidemos que esta alteración metabólica relacionada con el proceso infeccioso nos va a condicionar a presentar una disfunción celular y a su vez puede llegar a presentar estos pacientes una disbiosis intestinal, una lesión tisular, ya no se diga que los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, donde se están utilizando muchas veces altas dosis o variedad de dosis de vasopresores, y esto va a ocasionar pues una lesión tisular y muchas de las ocasiones puede ocasionar una falla orgánica múltiple y pues la muerte. Entonces, este prisma de situaciones clínicas que suceden alrededor de las diferentes etapas de la enfermedad del COVID-19 nos deben de llamar la atención como tratantes y sobre todo como clínicos para hacer nuestra terapia nutricional muy puntual y objetiva. Entonces, si bien este tema o esta plática se trata sobre la terapia nutricional parenteral, lo que yo quisiera transmitirles es que no esperemos a que el paciente esté en peores condiciones o ya no haya accesos para entonces ser oportunos en la terapia nutricional. Siguiente, por favor. Bien, un poquito de la fisiopatología, que ya la conocen. Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos estado teniendo este tema en la boca durante más de 1 año y medio de evolución, pero sí nada más mencionarles que vale la pena darle una leidita a varias revisiones, tanto internacionales como nacionales, que existe muy buena calidad en las publicaciones mexicanas, sobre el impacto y la evolución de la fisiopatología per se del SARS-CoV-2 y el impacto nutricional que esto tiene y el aumento de la morbimortalidad. La siguiente, por favor. Bien, entonces, tomando las diferentes fases de la enfermedad, pues bueno, en la fase aguda vamos a encontrar en el periodo temprano una estabilidad hemodinámica o metabólica y un estado hipercatabólico. En el periodo tardío, pues va a tener un metabolismo estable o la fase flow y un constante desgaste muscular. Como ya lo mencionaban también previamente, entonces aquí vamos a tener nosotros en consideración, en este caso de las fases de la enfermedad, es cuando el paciente ingresa ya en una situación crítica. Entonces, ingresa a la unidad de cuidados intensivos y pues las fases de la respuesta inflamatoria sistémica es lo que nos va a condicionar. Ahora, si nosotros o si llegamos a revisar o si estamos leyendo muchas de las publicaciones o recomendaciones a nivel internacional y nacional, vamos a darnos cuenta que la mayoría de los consensos que se presentaron al principio de la pandemia eran en relación a la terapia nutricional del paciente que ingresaba a la unidad de cuidados intensivos, independientemente de si tenían o no COVID-19 o SARS-CoV-2. Entonces, aquí sí hay unas variables muy puntuales, como las que también ya se mencionaban sobre la alimentación enteral, las situaciones de alimentación enteral cuando el paciente se encuentra en crono, pero también de la nutrición parenteral oportuna, porque la nutrición parenteral no nada más va a estar utilizada cuando existe una disfuncionalidad total del aparato gastrointestinal, sino también puede ser un complemento cuando no es posible alcanzar los requerimientos nutricionales por vía entérica, sea por dietoterapia, sea por fórmulas de nutrición enteral especializadas o por fórmulas de nutrición enteral especializadas, pero por medio de alguna sonda nasoentérica. La siguiente, por favor. Hago mucho énfasis en las implicaciones nutricionales asociadas a la enfermedad de COVID-19 por la constante desgaste que van a tener estos pacientes a nivel metabólico y pues el incremento del estrés catabólico y del desgaste, tanto energético como proteico. Entonces, no olvidemos la otra parte, o sea, ya entendemos perfectamente bien las alteraciones causadas por la
respuesta inflamatoria sistémica, pero no dejemos de lado que también los pacientes cursan con estadios de hiporexia o anorexia, que cuando ya llegan con nosotros a hospitalizarse, los pacientes ya vienen con una alteración en el estado nutricio. O sea, no es, por si me están escuchando estudiantes de licenciatura, no es que lleguen en ese momento y, ya me voy a complicar. No, ellos ya vienen con una evolución, porque la enfermedad ya hizo un parámetro de su evolución natural. Entonces, nosotros tenemos que identificar ese tipo de circunstancias. Cuando no es posible abordarlo de forma directa con el paciente por el riesgo que existe, pues entonces abordémoslo con el familiar directo. Pero ustedes tienen que saber parámetros que les den una perspectiva mucho más amplia, no solamente de la pérdida de peso del paciente, porque no tenemos esa cultura, desgraciadamente, a nivel Latinoamérica, de tener una constante toma de peso corporal. Entonces siempre hay variantes, pero sí podemos saber si el paciente estuvo comiendo, si no estuvo comiendo, si estuvo con expectoraciones, si el paciente estaba somnoliento, con mialgias todo el tiempo, si está alcanzando niveles de hidratación óptimos, si está evacuando y cuánto está evacuando y en qué características por escala de Bristol. Entonces, ¿me escuchan en alguna de las dos pantallas? Sí, ya te escucho. Sí, ya puedo escuchar. Ya, perfecto. No sé qué pasó, tengo aquí dos pantallas, entonces en alguna de las dos me tienen que escuchar. Bueno, entonces les mencionaba si me podrían avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Pues bueno, esto es muy, muy importante. Ya creo que quedó clarito cuándo, por qué, y es de suma importancia la terapia nutricional, pero nada más quiero mostrarles que claro que se está haciendo investigación a nivel internacional y a nivel nacional, pero si ustedes buscan en particular este par de estudios clínicos que se están llevando a cabo, uno sigue todavía en proceso y el otro todavía no se publica, pero están tomándose a consideración. Entonces busquen este documento que se llama LEAP-COVID, es de la Universidad de Duke University Medical Center en Estados Unidos, y ellos están evaluando los cambios del gasto energético y metabólicos en el paciente crítico con COVID-19 que requieren ventilación mecánica invasiva. Esto lo van a hacer con calorimetría indirecta durante 48 horas constantes, pero esto es para buscar optimizar la terapia nutricional en dichos pacientes, porque si bien, como se los mencionaba, todo lo que se había o lo que se ha propuesto en los consensos y en las revisiones es en base, la mayoría de ellos, en el paciente de unidades intensivas o pacientes críticos. También en Peking University Third Hospital en China se está estudiando una corte de prospectiva, que va a evaluar o que están evaluando y tratan de validar la herramienta del Nutri-Score como una herramienta de tamizaje nutricional para los pacientes positivos con COVID-19. Entonces,
pues nada más para mencionárselos que vale la pena darle una revisada, tanto lo que se está haciendo en requerimientos energéticos como en el tamizaje nutricional para el riesgo nutricional de estos pacientes. Es de suma importancia tener un tamizaje o un cribado nutricional previamente a decidir cualquier que sea la terapia nutricional. Y después de eso, entonces, la propuesta de las recomendaciones de kilocalorías por kilogramo de peso y gramos de proteína, volumen, consistencias, características y vías de administración de la terapia nutricional. La siguiente. Vente a este lado si quieres para que veas. Bueno, nada más, aquí tenemos un par de imágenes. Si quieren, le pueden avanzar un par de diapositivas, por favor, nada más se los quería mostrar, pero lo pueden buscar ustedes estos documentos. Entonces, la ruta para la terapia nutricional, por ejemplo, hay varias propuestas, pero sí quiero que identifiquemos en el lado donde dice cuando no es posible utilizar el tracto gastrointestinal, entonces la opción es la terapia nutricional parenteral, pero ojo, se tiene que estar haciendo una evaluación de la función gastrointestinal, tanto de acceso directo completo o como parcial. Entonces es importante que repita yo esto, aunque no esté todavía tan claro en todas estas revisiones que se han hecho de las terapias nutricionales, pero que podemos utilizar la terapia nutricional parenteral como complemento, o lo que bien conocemos los nutriólogos clínicos como nutrición mixta. ¿Qué significa? Que si el paciente con la dietoterapia o con la terapia nutricional enteral no está alcanzando los requerimientos, más del 60% del requerimiento energético, o está teniendo complicaciones de masticación, o tiene una disnea muy marcada, no esperemos a que evolucione el balance nitrogenado negativo y por ende pues se vaya a complicar el paciente. Porque sí hay muchas revisiones donde se menciona que el estado de desnutrición va a aumentar el riesgo de morbimortalidad en los pacientes con COVID-19, independientemente de la ventilación mecánica invasiva o no invasiva. La siguiente. Bien, entonces ya quedó claro que hay que evaluar los pacientes, sobre todo aquellos que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Estos son los puntos que ustedes deben considerar, o que debemos de considerar como clínicos, como riesgo nutricional. Y ojo, vean aquí lo que nos mencionan. Este es en el paper que les presenté previo. La obesidad mórbida. Ojo, obesidad sarcopénica, hay que tomarlo a consideración. Esa es una situación clínica que nosotros tenemos en la actualidad en México muy constante. No nada más en las unidades de cuidados intensivos, en todas las áreas de especialidad médica dentro de los hospitales. Entonces, debemos de tenerlo a consideración. Y ojo, buscar y ver la necesidad, sí o no, de una terapia nutricional parenteral, tanto parcial como total. Si las condiciones periféricas no nos lo permiten, pues podemos buscar otro tipo de catéter, como un catéter PIC, para que sea la administración de la nutrición parenteral total, pero con accesos periféricos. La siguiente. Bien, estos son los criterios para identificar de alguna manera cuáles son aquellos pacientes que tienen mayor riesgo del síndrome de realimentación para tenerlo a consideración. Hay varias publicaciones que nos mencionan que podemos iniciar con 25 kilocalorías por kilogramo de peso. Las publicaciones que existen desde antes para evitar el síndrome de realimentación, pues nos mencionan desde 15 a 20 kilocalorías por kilogramo de peso. Pero también, si analizamos un poquito las guías de ESPEN y lo que nos recomienda, sobre todo en pacientes vulnerables, pues entonces es que no demos o que la terapia nutricional más bien sea progresiva. Jamás vamos a iniciar con el 100% del requerimiento total, y el objetivo, como hay varias propuestas, tiene que ser la terapia nutricional escalonada para evitar esto. Pues bueno, dentro de la identificación pues está el cribado o el tamizaje nutricional, y no solamente tener a consideración una alteración del estado nutricio por un signo de desnutrición energético-proteica, sino también por la obesidad mórbida que podemos tener, obesidad y sarcopenia con la que pueden cursar nuestros pacientes. Siguiente. Tenemos
pues los múltiples cribados que se han estado revisando. GLIM ha entrado también como criterio de evaluación y para riesgo nutricional, Nutri-Score, el NRS 2002 para el paciente hospitalizado no ventilado, pero también el MNA, sobre todo para pacientes con COVID, por las alteraciones que tienen propias para poder hacer una deglución normal. La siguiente, por favor. La siguiente también, por favor. Yo aquí me podría pasar mucho rato platicándoles, pero no quiero robarle el tiempo a la doctora Rox. Entonces, nada más mencionarle que es claro que tenemos que tener una preocupación de cuál es el aporte energético ideal o adecuado para nuestros pacientes, pero es de suma relevancia, sobre todo en el paciente crítico, durante la primera semana de estancia intrahospitalaria, tener las consideraciones que les digo de la cantidad de energía de 25 kilocalorías, bueno, 20-25 kilocalorías, para hacerlo de manera progresiva y así evitar una alteración hidroelectrolítica por una sobrealimentación o prolongar una subalimentación y entonces nosotros mismos potencializar las posibles complicaciones que pueden tener estos pacientes asociadas a la desnutrición o a las alteraciones nutricionales en estos pacientes. Le damos la siguiente, por favor. Como les mencionaba, hay diversas revisiones que van desde 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso, desde 1.2, 1.3 hasta 1.5 o hasta 1.7 he visto. También he visto revisiones de 2.2 gramos de proteína post-COVID, pero bueno, esto tiene que ser de manera gradual y progresiva. Hay un nuevo consenso que me gusta mucho de ESPEN, una publicación, de ESPEN que hicieron sobre pacientes con obesidad y cuál es la directriz que se debe de tomar, sobre todo porque luego hay diferentes discusiones sobre con cuántas kilocalorías, que si tomo peso ideal, que si tomo peso corregido, que si tomo peso actual, etcétera, etcétera. Entonces hay un paper que vale la pena darle una revisadita para pacientes con obesidad y COVID-19. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Eso lo van a tener ustedes ahí a la mano para que lo puedan tener a consideración. Me le dan una anterior nada más para mencionarles algo. Este es de la Federación de Cuidados Intensivos y ellos mencionan muy puntuales, observen aquí, el uso de la nutrición parenteral debe utilizarse donde la alimentación enteral no esté disponible o no logra completar el 60% de los requerimientos. Esto ya se sabía, o sea, ya lo hemos manejado, pero lo que hemos descubierto en esta etapa de pandemia es que no debemos esperarnos cuando existe una terapia de oxigenación y el paciente no puede comer por todo lo que les mencioné o tiene una alteración de importancia a nivel gastrointestinal o intestinal, una disbiosis y demás, pues entonces considerar el uso de inmunonutrición y de terapia nutricional, pero vía parenteral. Y cuando no es posible alcanzar los requerimientos en las unidades de cuidados intensivos de manera progresiva, utilizar la nutrición parenteral como complemento, o sea, nutrición mixta. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, la siguiente, por favor. Nada más puntualizar. Sin duda, también es otro boom que está ahorita en mesa de discusión o a consideración, el uso de multivitamínicos, oligoelementos o micronutrientes para modular o como el efecto cofactor que estos tienen para modular los procesos de oxidación que viven estos pacientes. Solamente les puedo decir, porque no es el tema de esta plática, que tampoco es dar por dar. O sea, todo tiene que llevar un porqué y hay que hacer nutrición basada en evidencia y hay que hacer ciencia con conciencia. O sea, porque digan que me tenga que tomar 10 gramos de vitamina C me los tengo que tomar, o sea, hay que ver estudios por qué, porque si no caemos en hacer terapia sin ciencia y sin conciencia. La siguiente, por favor.
Pues bueno, esto ya se los dije también. La siguiente, por favor. Los 10 mandamientos de ESPEN que vale la pena revisar, sobre todo para COVID-19. Ese es el top 10 o los 10 mandamientos, les digo yo, de lo que nos recomienda ESPEN. Entonces, también lo podemos buscar en el paper, esa imagen que les puse hace 3 diapositivas. La siguiente, por favor. Pues de las alteraciones gastrointestinales, la siguiente. Y bueno, me regresan por favor poquito a esa. Este es el diagrama de flujo que les digo del documento que se acaba de, bueno, no tiene tan poquito, pero que se publicó sobre aquellos pacientes que tienen obesidad o que cursan un estado de obesidad más COVID-19 y llegan a las unidades de cuidados intensivos. No solamente es muy difícil, porque aquí en mi hospital trabajamos de manera interdisciplinaria, entonces si nos toca pronar, pues le entramos todos, porque hay más con pacientes con obesidad mórbida, es muy difícil para todo el personal. Entonces imagínense a una persona, a un adulto con obesidad mórbida de fenotipo central, donde al momento de llevar a una posición de prono, anatómicamente va a ocasionar que se presione el abdomen, la cámara gástrica se presione, suba el diafragma y pues tenga mayor probabilidad de pues no llevar a cabo la terapia nutricional enteral de forma óptima, o mayor riesgo de que esté vomitando, como ya lo mencionaron. Entonces, o que no puedas dar fórmulas altamente osmolares por la velocidad de infusión que tienes que estar cuidando para evitar diarreas osmóticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, tengamos a consideración el uso de nutrición parenteral como complemento. Yo no digo que sea para todos, no, pero si es necesario, no tengan miedo de utilizarla. Eso es importante. Entonces, la siguiente. Bien, entonces cuando esto ya está más que platicado, hay que utilizar, siempre nuestro objetivo va a ser utilizar el aparato gastrointestinal, porque si el intestino sirve, úsenlo, eso siempre lo vamos a decir, pero también no condicionemos el estado nutricio por no querer utilizar otro tipo de herramientas de nutrición especializada, aunque sea de manera parcial. La siguiente. La siguiente. Bueno, nada más ya para concluir, mencionarles que también pues la revista de Medicina Interna en México ha publicado que es importante tener a consideración la terapia nutricional parenteral, aunque no han abordado mucho cuáles son las recomendaciones. Las calorías están más que dichas. De forma inicial hay consensos que nos mencionan desde 20 kilocalorías, ir progresando a 25 kilocalorías, y hay consensos que nos marcan hasta 30-35 kilocalorías por kilogramo de peso día. Hay que tener consideraciones importantes, sobre todo con las alteraciones del estado nutricio con las que nos ingresan ya los pacientes, las comorbilidades y las alteraciones gastrointestinales de estos. Entonces, si este paciente no va a estar consumiendo de forma enteral más del 60% de su requerimiento energético o tiene alteraciones gastrointestinales propias de la patología, pues entonces hay que utilizar la nutrición parenteral parcial sobre todo. Y bueno, siempre tener a consideración una revisión hídrica y electrolítica previa al uso de la nutrición parenteral, eso es muy importante. No olvidemos que también hay inmunonutrientes que podríamos utilizar vía parenteral, aunque existe falta de evidencia científica todavía o de peso de evidencia para poder utilizar sobre todo, por ejemplo, glutamina, por esa disbiosis intestinal, omega 3, por las alteraciones también que cursan estos pacientes con las situaciones de agregación plaquetaria. Entonces hay que tener mucho cuidado, o estos pacientes si tienen anticoagulantes ya de forma terapéutica, pues hay que tener mucho cuidado más con los tipos de omega 3 y las cantidades y las vías de acceso que vamos a tener de las mismas. La siguiente. La siguiente. Este es un estudio que aún no se
está por publicarse. Pero los investigadores sugieren que la administración temprana de emulsiones lipídicas intravenosas va a afectar la respuesta inflamatoria y buscan que esto mejore el resultado de la evolución por COVID-19 de los pacientes críticos. Esto es con nutrición parenteral. Se han estado utilizando emulsiones lipídicas emulsiones lipídicas que contienen soya, triglicéridos de cadena media, olivo y omega 3, pero también se han estado utilizando emulsiones lipídicas de triglicéridos de cadena media, triglicéridos de cadena larga, pero adicionados con omega 3 intravenoso. Entonces hace falta que esperemos los resultados, que nos dicen este estudio, ¿Qué encontraron estos investigadores para poder ser mucho más objetivos si damos un 1.5, si damos 1 gramo o si damos 3 gramos de omega 3 intravenoso? No es tan fácil como decir hay que dar por todas las etapas y toda la fase que les comentaba de la agregación plaquetaria que puede ocurrir en estos pacientes, o el uso de profilaxis de anticoagulantes que también se tiene por la elevación del dímero D de estos pacientes y el riesgo de trombembolias pulmonares. Entonces hay que tener mucho cuidado todavía, pero sí les digo que hay que hacer una buena evaluación nutricional previa y no le tengan miedo a utilizar las diferentes herramientas de nutrición especializada con las que contamos para entonces poder hacer un contraste en la morbimortalidad tan alta que sigue habiendo en el mundo por COVID-19. Muchísimas gracias. La siguiente. Por mi parte es todo. Discúlpenme pues las conexiones de internet, de la red y si me extendí. Muchas gracias y pues un gusto saludarles. Veremos si hay unas preguntas dentro de lo que es el chat. Al menos desde Facebook no tenemos alguna inquietud. Bueno, si no nos esperamos porque también quiero ver a la doctora Roxana, que siempre es un gustazo verla de ponente. Muchísimas gracias y pues quedo a sus órdenes. El doctor Tonatiu tiene mi contacto y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor, por invitarme. Gracias a ti, al contrario. Valiosa intervención. Bueno, para concluir lo que es la primera mesa de discusiones sobre lo que es la nutrición en enfermedades metabólicas, damos la bienvenida a la doctora Roxana Michelle Márquez Herrera. Ella es licenciada en nutrición por parte de la Universidad de Guadalajara, cuenta con doctorado en ciencias de la salud pública por parte de la Universidad de Guadalajara. Ha realizado algunas estancias académicas, una de ellas es dentro de lo que es la Unidad de Investigación Médica de Enfermedades Renales en lo que es el Hospital de Alta Especialidad Centro Médico Nacional de Occidente. Cuenta con diversos cursos de actualización, dentro de los que destacamos el Diplomado de Nutrición y Gastronomía Renal, Diplomado de Fundamentos en Nutrición Enteral y Parenteral y el Diplomado de Educador en Diabetes. La doctora nos estará abordando el tema cómo retrasar el inicio y la progresión de la enfermedad renal con pacientes con diabetes a través de lo que es la nutrición. Muchas gracias por la presentación, doctor Tonatiu. Igual agradecer la invitación a usted y a todo el cuerpo académico. Mi reconocimiento y felicitación por esta iniciativa a todos ellos. Y para comenzar, pues digamos que vamos a hacer una transición epidemiológica dentro de esta mesa, porque vamos a brincar de las enfermedades infecciosas, la desnutrición, a las enfermedades crónicas. Y es que aún con la pandemia, pues estas enfermedades siguen ahí y siguen constituyendo un verdadero problema de salud pública. Entonces, para comenzar, quiero recordarles y convencerles de por qué deberíamos prevenir la enfermedad renal crónica en las personas con diabetes. La siguiente, por favor. Para comenzar, no sé si ustedes lo sabían, pero México, representado por Jalisco, ocupa el primer lugar en pacientes que inician diálisis. La siguiente, por favor. Y del mismo modo, dentro de aquellos que inician diálisis, la principal causa es la diabetes. Prácticamente la mitad de los pacientes que inician diálisis en nuestro país y en nuestro estado es por diabetes. La que sigue, por favor.
Y más allá de eso, de que es un problema bastante frecuente, algo que también preocupa es que es un problema que no siempre se reconoce. En el grupo de investigación en enfermedades renales, en el que estuve durante más de 4 años, se realizaron varios estudios. Entre ellos, este que destaca en casi 800 pacientes con diabetes que acudían de forma regular a sus consultas de control en atención primaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues podemos ver que el 40% tenía daño renal y no lo sabía. Sí, o sea, quiero aquí ser como muy reiterativa, que eran pacientes que acudían mensualmente a sus consultas y sin embargo no habían sido detectados con enfermedad renal, siendo que el 40% estaba en etapas tempranas y el 30% tenía ya enfermedad renal establecida. Entonces es un problema que no solo es frecuente, sino que también suele pasar desapercibido. La que sigue, por favor. Y entonces, muchas veces prestamos atención a la punta del iceberg en esos pacientes que ingresan a diálisis o que están en etapa terminal de la enfermedad renal. Pero muchas ocasiones no estamos viendo hacia la base del iceberg, que es donde se encuentra el grueso de los sujetos, donde están no nada más los que tienen diabetes, sino también aquellos que tienen hipertensión y obesidad, que son las enfermedades más prevalentes. Además, como seguramente muchos de ustedes lo saben, la diabetes ocupa alrededor del 10-13% de prevalencia en nuestro país. La que sigue, por favor. Y es que esta base del iceberg, en donde encontramos a la mayor cantidad de pacientes en riesgo de enfermedad renal, realiza también pocas medidas de prevención. De acuerdo a lo reportado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino del 2016, prácticamente la mitad de los pacientes con diabetes no realizan medidas preventivas y solamente un 14% se hace su revisión anual de un examen general de orina y microalbuminuria, cuando debería de hacerse en todos ellos. Entonces esto ya nos empieza a hablar de que hay muy poca prevención del daño renal. La que sigue, por favor. Y además hay un pobre cumplimiento de metas, independientemente de si presentan o no nefropatía. Algo que también observamos en el grupo de investigación es que tan solo un 13% de los pacientes con diabetes cumple las metas de glucosa en ayuno. Esto, repito, en unidades de atención de medicina familiar en el IMSS. La mitad cumple las metas de presión arterial, una quinta parte las de índice de masa corporal y alrededor de una tercera parte las de colesterol, que son todos ellos factores de riesgo importantes, además de la diabetes por sí misma, para el inicio y progresión del daño renal. La que sigue, por favor. Y esto, mal control de los factores de riesgo, puede estar muy relacionado también con la mala calidad de la dieta. En otro estudio, algo que detectamos es que solamente 1 de cada 10 pacientes que tiene diabetes y enfermedad renal crónica temprana lleva una dieta saludable. La gran mayoría lleva una dieta que necesita mejorar o incluso una dieta pobre. La que sigue, por favor. Y entonces, si observamos con detenimiento los factores de riesgo para enfermedad renal crónica, podremos notar que muchos de ellos están estrechamente relacionados con la alimentación. La que sigue, por favor. Aquí, ahora sí, literalmente tengo señalado con manzanitas toda la gama de posibilidades en las que el nutriólogo puede intervenir para disminuir el riesgo tanto de inicio como de progresión del daño renal. Tenemos, además de la diabetes mellitus y la hiperglucemia, condiciones como la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, la alta ingesta de proteínas, la enfermedad cardiovascular, la ingesta elevada de sodio, entre otros. La que sigue, por favor. Y seguramente, yo creo que si están viendo estas pláticas es porque están convencidos de que la nutrición es fundamental en diferentes procesos de enfermedad. Y solo por no dejar, aquí les muestro un metaanálisis que resume la efectividad del tratamiento nutricio en los factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Por obvio de espacio, solo pongo el metaanálisis de LDL y de hemoglobina glucosilada, pero lo que se hizo en esta revisión fue compilar aquellos estudios que evaluaban el efecto del tratamiento nutricional sobre los diferentes factores de riesgo para enfermedad renal y concluyen que contar con el nutriólogo en este tipo de pacientes disminuye de manera considerable el LDL
los triglicéridos, la glucosa en ayuno, la hemoglobina glucosilada y el índice de masa corporal. Y además se ha asociado esto a aumento en la calidad de vida y la reducción en el costo de los fármacos, lo cual en un sistema de salud bastante desgastado también es algo a considerar. La que sigue, por favor. Y entrando ya de lleno a qué tendríamos que hacer como profesionales de la nutrición para prevenir el inicio y la progresión del daño renal en las personas con diabetes, revisaremos los objetivos del tratamiento nutricional y aquí quiero hacer muchísimo énfasis en que los objetivos son diferentes de acuerdo al estadio en el que se encuentra el paciente del daño renal. Desafortunadamente, muchas veces pensamos en enfermedad renal y directamente nos vamos a pensar en dieta hipoproteica, en restricción de fósforo, de potasio, en diálisis. Y la verdad es que si lo que queremos hacer es prevención del daño renal, tenemos que voltear la cara hacia el inicio del daño renal, que son los estadios 1 y 2, aquellos que, como les mencioné hace unas diapositivas, son poco reconocidos. ¿Qué tenemos que hacer en esos pacientes que son nuestros consultantes con diabetes? Hacer un buen tratamiento de las comorbilidades, no nada más de la diabetes, muchas veces la diabetes concurre con otras como la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia. Implementar intervenciones entonces para retardar la progresión del daño renal, y no nada más del daño renal, sino de la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en estos pacientes. Y esos factores de riesgo incluyen un buen control de la presión arterial, de la glucosa, de la albuminuria, del peso corporal, del perfil de lípidos y del ácido úrico. Y entonces aquí la invitación, de nuevo reitero, es a hacer control de estos factores de riesgo, porque si ustedes reciben a un paciente con diabetes que se encuentra en una etapa temprana y hacen restricción innecesaria de potasio, de fósforo, porque rara vez se ven elevaciones de estos electrolitos en esos pacientes, pues probablemente por hacer esas restricciones muchas veces se olvida que lo más importante, el pilar de tratamiento en esos pacientes sería el control de la glucosa, de la presión, del peso corporal, entre otros. La que sigue, por favor. Una más. Una más. Otra más. Y una última. Gracias. Y entonces todo este control de los factores de progresión se puede ver traducido en que debemos de restringir el consumo de sodio, de fructosa, un consumo controlado, no necesariamente muy restringido, pero sí controlado de proteínas, de calorías y seguramente también incrementar grasas insaturadas, porque todos estos nutrimentos están asociados tanto con diabetes como con otras comorbilidades que contribuyen no solo a progresión del daño renal, sino a un incremento de la enfermedad cardiovascular, que como ya mencioné es la principal causa de muerte en esta población. Por eso, en aras de prevención tenemos que empezar a abordar ese problema también de forma temprana. La que sigue, por favor. Y pues bien, esta diapositiva me encanta porque es una manera de demostrar que una alimentación saludable, no necesariamente restrictiva, como muchas veces pensamos en la dieta nefrópata como algo que es insípido, que tiene muy poca variedad, pues aquí la propuesta es más bien revisar cómo una alimentación que incluye frutas, verduras, granos integrales, leguminosas, oleaginosas, aceites, incluso lácteos descremados y alimentos de origen animal, puede contribuir a diferentes procesos que disminuyan la inflamación, la progresión de la misma enfermedad renal crónica, la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular y por ende la disminución del riesgo de mortalidad. Todo ello a través de nutrimentos importantes que aportan estos diferentes grupos de alimentos. La que sigue, por favor. De ahí que recientemente se ha volteado la mirada hacia los patrones de alimentación saludable como apropiados para el paciente con daño renal, obviamente con sus precauciones, sobre todo si se trata de pacientes con daño renal avanzado, pero bueno, en nuestro caso que estamos abordando aquellos con etapas tempranas, resultan de beneficio patrones como la dieta DASH, la dieta basada en plantas y el patrón de estilo de dieta mediterránea. La que sigue, por favor. Y enseguida les voy a mostrar, a manera de resumen, con revisiones sistemáticas y metaanálisis, qué tanto
inciden estos patrones de alimentación para disminuir el riesgo de inicio y progresión del daño renal. Comenzamos con este, en el que se determinó que utilizar patrones de dieta como el Mediterráneo, DASH o la dieta basada en plantas disminuye hasta 30% el riesgo de incidencia de enfermedad renal crónica. La que sigue, por favor. Asimismo, atrás. Asimismo, puede disminuir alrededor de un 23% el riesgo de albuminuria, que son, como muchos de ustedes saben, signos tempranos de daño renal en el paciente con diabetes, y también hasta reducción del 30% en declinación, en el riesgo de declinación de la tasa de filtración glomerular. Obviamente aún son pocos estudios, ustedes pueden ver ahí la compilación es de 3 o 4 estudios por cada metaanálisis. La que sigue, por favor. Y tan es así que en este otro, que también solo incluye 3 estudios, pues todavía está inconcluso si efectivamente pueden tener un efecto benéfico en el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica de etapas tempranas hacia las etapas terminales. Sin embargo, pues la evidencia empieza a apuntar de que así será. Aún faltan más estudios. La que sigue, por favor. Y no solo existen estos patrones de alimentación, hay muchos otros. Utilizo esta diapositiva para mostrarles cómo diferentes de estos patrones de alimentación saludables inciden sobre los factores de riesgo para la progresión de la enfermedad renal crónica, como el peso corporal, la obesidad abdominal, la inflamación, la dislipidemia, incluso la sensibilidad a la insulina. La que sigue, por favor. Los tengo marcados en verdes, aquellos que podrían considerarse como seguros en los pacientes con daño renal temprano. Obviamente también hay que tener algunas precauciones porque muchos de ellos son altos en potasio y aunque no esperamos hipercalemia en un paciente con daño renal temprano, siempre tenemos que revisarla. Y marco en rojo aquellos que les pediría que lo evitemos en la medida de lo posible. Muchas veces en el paciente con diabetes recurrimos a estas dietas que son bajas en hidratos de carbono y altas en proteínas en aras de mejorar el control glucémico. Sin embargo, estas dietas que se consideran bajas en hidratos y altas en proteínas pueden poner en riesgo de declinación la tasa de filtrado glomerular. La que sigue, por favor. Y también, sobre todo, incrementar el riesgo de proteinuria. La que sigue, por favor. Una más. Todos estos estudios, un anterior. Todos estos estudios tenían como característica similar dar dietas hiperproteicas. Y podemos observar en la columna de la derecha que todas ellas incrementaron la proteinuria. Por poner un ejemplo muy claro, marco el estudio de Copo y colaboradores, en el que al dar una dieta de 1.6 gramos por kilo al día de proteína en tan solo un mes de tratamiento, incrementó hasta el 200% el valor de proteinuria. Entonces, los efectos deleterios de la dieta hiperproteica en estos pacientes nos hacen ver que esos patrones de alimentación deberían de evitarse para prevenir el daño renal. La que sigue, por favor. 2 clics más para, listo. Y es así que lo que se recomienda en el paciente con diabetes es que se dé una dieta, no me atrevo a decir hipoproteica, simplemente controlada en proteínas porque está entre 0.6 a 0.8 gramos por kilo. Las dietas más restringidas en proteína las vamos a reservar para los que se encuentran en etapas avanzadas, en etapas del 3 al 5. Mientras que aquellos que se encuentran en etapas tempranas, podemos dejar un aporte de entre 0.8 a 1 gramo por kilo de proteína al día. La que sigue, por favor. Y este tipo de aportes, 2 clics, por favor, pueden contribuir a una mejoría de hasta 22 mililitros por minuto de metro cuadrado la tasa de filtración glomerular. Dar estos aportes en promedio de 0.8 gramos por kilo. La que sigue, por favor. Y pueden reducir incluso la hemoglobina glucosilada casi un 0.5%. Muchas veces nos preocupa que por dar una dieta controlada o baja en proteínas tengamos que subir los hidratos de carbono en estos pacientes con diabetes. Entonces, bueno, aquí hay evidencia
de que esas restricciones o esa distribución de macronutrientes no necesariamente va a afectar de forma negativa la hemoglobina glucosilada, sino al contrario, puede contribuir a un mejor control de la misma. La que sigue, por favor. Y es que la dieta hipoproteica, tiene varios mecanismos por los cuales contribuye a disminuir la progresión del daño renal. En esta imagen muestro cuáles son esos mecanismos que se le atribuyen no nada más a la dieta hipoproteica, sino también a la dieta hiposódica, ya que ambas tienen un efecto sinérgico con medicamentos nefroprotectores como los YECAS, en los que promueven la vasodilatación de la arteriola eferente en el glomérulo, lo que disminuye a su vez la presión intraglomerular, disminuye la proteinuria y con esto se disminuye el círculo vicioso que se genera dentro del glomérulo, contribuyendo así a la disminución en la progresión del daño renal. La que sigue, por favor. Y pasando ahora a hablar de la restricción de sodio, les muestro también a manera de resumen como un aporte, la que sigue por favor, de alrededor de 2.3 gramos de sodio al día, lo que equivale a una cucharadita cafetera de sal, puede reducir hasta 32% la excreción de albúmina. La que sigue por favor. Podemos ver aquí un efecto benéfico sobre la excreción de albuminuria. La que sigue, por favor. Y bueno, además que una ingesta baja de sodio está también asociada con una ingesta baja de calorías, lo cual muchas veces es deseable en los pacientes que además de diabetes tienen obesidad. Y precisamente dando el otro salto a un problema importante, una comorbilidad importante en esta población diabética, que es la presencia de obesidad, que por sí misma tiene mecanismos que afectan el daño renal. La que sigue, por favor. El exceso de tejido adiposo está asociado en un inicio a hiperfusión e hiperfiltración glomerular, pero que al cabo de unos años va a ocasionar daño glomerular, esto de forma independiente. La que sigue, por favor. A la alteración que tiene la obesidad en adiposinas, resistencia a la insulina, inflamación, alteraciones en el sistema renina-angiotensina, aldosterona, dislipidemia y estrés oxidativo, que además estos contribuyen, a la siguiente por favor, a exacerbar las otras comorbilidades como diabetes, hipertensión. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, toda esta maraña de enfermedades crónicas va a progresar el daño renal, va a provocar este círculo vicioso de albuminuria, proteinuria, pérdida de nefronas y disminución de la tasa de filtración glomerular. La que sigue, por favor. Y aquí podemos ver también, a manera de resumen, cómo la reducción de peso tiene un efecto benéfico en la tasa de filtración glomerular. No esperamos como tal que al bajar de peso una persona con diabetes aumente su tasa de filtrado glomerular, porque recordemos que la enfermedad renal es una enfermedad crónica, que el efecto o lo que se espera es más bien que vaya empeorando. Entonces ya es de por sí positivo poder observar que la tasa de filtración glomerular se puede mantener cuando hay una reducción del peso corporal a través de la restricción calórica. Esto, repito, en etapas tempranas, porque en etapas avanzadas la pérdida de peso no necesariamente confiere beneficios. La que sigue, por favor. Y aquí observamos también cómo esta reducción de peso tiene beneficio en la reducción de la proteinuria. La que sigue, por favor. Y entonces, contestando a la pregunta de esta plática y después de toda la evidencia que les acabo de mostrar, ¿cuáles serían esos 4 pilares que nos pueden ayudar a retrasar el inicio y la progresión de la enfermedad renal por diabetes a través de la alimentación? Esto incluiría entonces utilizar patrones de alimentación saludables con sus respectivas precauciones, si se trata de un paciente que ya tiene alguna complicación del daño renal, que repito, no deberían de esperarse en las etapas tempranas, pero hay siempre que asegurarnos de ello. También utilizar dietas controladas en proteínas, porque aportar 0.8 a 1 gramo por kilo de proteína al día no necesariamente es una dieta restrictiva, simplemente es cuidar el consumo de la misma. Restringir el sodio a menos de 2.3 gramos y reducir el peso corporal en aquellos que tienen obesidad. Esto podría contribuir, todo ello de manera importante, a la reducción de la proteinuria, a mantener la tasa de filtrado glomerular y a disminuir la incidencia de enfermedad renal crónica en esta población.
La que sigue, por favor. Y como luego a los nutriólogos nos gusta mucho los numeritos o los datos específicos, pues esta sería, digamos, la receta para llevar a casa sobre cómo diseñar el dietocálculo. Si estamos frente a una persona que además de diabetes y enfermedad renal temprana tiene obesidad, deberíamos promover primero la restricción calórica entre 500 a 1000 calorías al día o provocar un déficit energético del 30% del gasto energético total. La proteína la podemos decidir dependiendo de cómo esté la excreción de albúmina en orina. Por ejemplo, si tienen normoalbuminuria, dar un patrón pues ligeramente restrictivo, un poquito más flexible, de entre 0.8 a 1.2 gramos por kilo, pero si tiene microalbuminuria, sí utilizar de 0.8 a 1 gramo por kilo, y si lo que tiene es macroalbuminuria, quedarnos con el límite inferior de 0.8 gramos por kilo, y en todos los casos evitar dar más de 1.3 gramos por kilo de proteína. Por eso aquellos patrones que muchas veces se usan en el paciente con diabetes y que son bajos en hidratos de carbono, deberíamos de evitarlos cuando ya comienza con el daño renal. Las purinas se deben delimitar, puesto que también la hiperuricemia es una comorbilidad importante. Entre el aporte de hidratos de carbono complejos, dar del 50 al 60% del valor calórico total. Ya saben, como usualmente lo hacemos, dar menos del 10% si se trata de hidratos de carbono simple. Aumentar el consumo de fibra. Cuidar también el aporte o los tipos de grasas, restringiendo sobre todo la grasa saturada a menos del 7% del valor calórico total. Y en cuanto a los micronutrientes que usualmente son de mayor interés en el paciente con enfermedad renal, les puedo decir que el sodio sí lo debemos de restringir siempre en todos los casos, que el potasio y el fósforo dependerán de los exámenes de laboratorio, pero que podemos inicialmente, que si estos se encuentran bien en sangre, podemos dar un aporte importante de ambos nutrimentos en la dieta y vigilar los valores séricos y quizás suplementar la vitamina D. Aquí sigue, por favor. Esto sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, pues la agradezco de antemano y proporciono mi correo electrónico también para cualquier inquietud. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora, por su valiosa aportación. Es un tema de gran relevancia y interés. Debido a esto, tenemos algunas preguntas dentro de la audiencia. Si me puedes ayudar, Luisa, a leerlas. Claro que sí. Tenemos varias preguntas. Esta vez van a ser dirigidas tanto para la maestra Paulina como para la doctora Roxana. Y bueno, es primero, ¿qué enfermedades autoinmunes son consideradas como riesgo para enfermedad renal? ¿Y cómo se relacionan con la text nutricional? Primero, para enfermedad renal, definitivamente la principal es el lupus. Sí, el lupus eritematoso sistémico es una causa importante de enfermedad renal crónica en las mujeres. Entonces, también, así como todo esto que mencioné en diabetes, también tendríamos que voltear a ver a esos pacientes para hacer prevención del daño renal. Esta otra creo que es dirigida hacia la maestra Paulina y dice, ¿en qué tanto afecta una mala alimentación en un paciente vegano con COVID? No sé si irá por ahí. Me comentó que estaba haciendo algunas diligencias en su servicio, pero me mandó un audio. Igual lo puedo poner para que escuchen la respuesta de lo que es el paciente vegano. Perfecto. Pues realmente, si el paciente vegano es un paciente vegano con asesoría nutricional, no tendría por qué. Si no es un paciente disciplinado que se suplemente, tanto de micronutrientes como de proteínas, módulos de proteínas de origen vegetal, si así lo requiere, pues claro que va a tener una alteración, sobre todo porque hay asociación de disminución de micronutrientes. Pero por otro lado, una dieta vegana está evidenciado que disminuye las enfermedades metabólicas y coronarias. Entonces, pues más bien sería hacer una revisión individualizada o hacer un consenso en pacientes hospitalizados
veganos o vegetarianos estrictos y entonces definirlo, pero existe como esas dos oportunidades o ventanas de oportunidades de lo que puede suceder. Pero no sé si me escuché, pero voy caminando y traigo. Ok, esa fue la respuesta. Muy bien. Bien, creo que había otra pregunta para la doctora Roxana. Así es. Dice, ¿qué recomendaciones sugiere? Ah, no, perdón. En pacientes con concentraciones elevadas de fósforo en DP, estas suelen disminuir de manera inmediata ¿Ok, perdón? o en DP. Ajá. Ok. De inmediata, te refieres, bueno, creo que no nos vas a poder contestar, pero primero definir el tiempo, ¿no? Sí, la restricción de fósforo en la dieta va a contribuir de forma importante en la disminución de los valores de fósforo en sangre. Más allá de la cantidad de fósforo, lo que debemos de cuidar en nuestros pacientes es la calidad del fósforo. Recordemos que hay fósforo orgánico e inorgánico. Entonces, cuando se trata de fósforo inorgánico, que es el que está como en los aditivos, en los refrescos, comidas procesadas, este sí tiene un efecto inmediato, como utilizas esa palabra, en las concentraciones séricas de fósforo. En cambio, si lo que hacemos es la restricción del fósforo inorgánico, este tardaría más tiempo, digamos, en verse un impacto en el fósforo sérico. De ahí que incluso podamos no ser tan restrictivos con el fósforo orgánico, pero sí con el inorgánico. Tenemos una más. Dice, ¿qué recomendaciones sugieren, además de tener un consumo adecuado de sodio en pacientes en estadio 4 y 5 de ERC? En ellos, como muy probablemente ya en cualquier momento tengan que iniciar terapia de reemplazo renal, el principal objetivo es prepararlos para el inicio de la terapia de reemplazo renal, para sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, es decir, conservar un buen estado nutricional óptimo. Y como también ya van a presentar complicaciones, hay que revisar esas complicaciones, usualmente hipercalemia, anemia, edema, que son las que están relacionadas a la nutrición. Creo que serían todas. No sé si quiere agregar algo más la maestra Paulina respecto a la pregunta de los pacientes con veganos con COVID. Pues, nomás si quieres, o ponlos aquí. Perdón, ¿eh? Ok, perdón. Nada más decirles que, o sea, sí es de suma importancia. O sea, no todos los pacientes veganos ni vegetarianos tienen que presentar una deficiencia nutricional. Eso, a estas alturas de la vida, no. Lo que sí es que si no tienen asesoría nutricional, pues claro que va a haber muchas distorsiones. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que se someten a planes nutricionales porque la vecina se los indicó o la prima, y ya no les digo de fármacos porque pasa? Y entonces ahí es donde encontramos las alteraciones nutricionales. Pero en sí, así por naturaleza, la población mexicana, la tendencia es que tenemos malos hábitos de alimentación. Entonces, por ende, no va a haber una variante en el consumo de los grupos de alimentos y nos va a condicionar muchas veces a alteraciones nutricionales y por ende alteraciones del estado nutricio. Pero no por llevar un régimen vegetariano o vegano, significa que va a estar en malas condiciones. El problema es si está o no asesorado de forma adecuada y si está o no suplementado de forma adecuada. Eso sería una situación. Y les decía que la otra parte o la otra cara es que muchas de las revisiones de una dieta basada en plantas pues mejoran las condiciones cardiovasculares y metabólicas, pero repito, llevada con criterio, o sea, y con ciencia, no nomás es de, sí, todos los cereales que se me antojen. Pues no, corazón. Creo que serán todas las preguntas que hay en línea y yo lo aprovecho para comentarles que el link para registro de constancia... Y sorry, andaba corriendo, ¿eh? Muy bien, con esto damos concluido con la primera mesa de discusión de este seminario internacional. El día de mañana iniciamos nuevamente a las 11 de la mañana. Agradecemos a nuestros ponentes por su valiosa aportación y también a la audiencia, pues sinceramente una disculpa por esos inconvenientes en lo que es el inicio de las pláticas. El día de mañana pues trataremos de minimizarlos. Nuevamente, pues muchas gracias y pasen buena tarde. Adiós.